La paz de Dios, amados hermanos, Dios los bendiga. Les damos la bienvenida a una transmisión más de estos estudios bíblicos. Me acompaña en esta ocasión el hermano Rafa Martínez, quien habla con los varones, el hermano Edgar Mercado, que es quien lleva la parte de los bautizos, los catecúmenos aquí en la iglesia central. Y vamos a empezar con una oración. Rafita, ¿tú podrías dirigirnos en esta oración inicial? Dios, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder reflexionar en ti y en tu palabra. Gracias por la vida de Benjamín, gracias por la vida de Edgar y gracias por todos los hermanos que han de reflexionar con nosotros sobre este tema. Te pido que seas tú manifestándote, seas tú siendo bendición a mis hermanos y a nuestras vidas. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rafa. Gracias. Pues hermanos, en esta emisión de Estudios Bíblicos vamos a hablar hoy acerca de uno de esos temas que sí que están muy relacionados con el cristianismo, que tal vez pues todos ubicamos, ¿no? Y pudiéramos proporcionar una definición, pero el objetivo del estudio bíblico es que profundicemos en qué dice la Biblia acerca de este tema. Y este tema es la adoración. Vamos a hablar en esta pues tarde aquí para nosotros mientras transmitimos, pero independientemente de la hora en que lo vean, hermanos, hablaremos hoy acerca de la adoración. Y quisiera yo empezar con un pasaje bíblico, no sé si Edgar tú nos puedes apoyar con su lectura, solamente para que tengamos una base bíblica la cual partir. Amén, hermano. A todos Dios los bendiga. Buenas tardes. Y bueno, dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas 16:25, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. La Biblia, no solamente en este versículo de Crónicas, sino en muchos versículos, no solamente nos dice qué es la adoración, sino que nos motiva. Inclusive voy a decirlo así, a nivel de mandamiento, se busca que los que conocemos a Dios lo adoremos. Pero, ¿qué es alabanza? Siempre hablamos, lo hemos dicho muchas veces nuestros pastores, la diferencia que hay con la alabanza y la adoración. Por un lado, mientras la alabanza es el reconocimiento que pudiéramos dar a cualquier persona. Por ejemplo, Pablo, vemos que en una de sus cartas a los Corintios le dice a los Corintios: os alabo porque en todo hacéis lo que yo les encomendé, ¿no? Entonces, la alabanza la puede recibir cualquier persona, es cualquier encomio, cualquier valoración positiva que se hace, cualquier reconocimiento de los valores de lo que se hace. Mientras que la adoración es el reconocimiento de Dios por quién es Él. Hemos puesto aquí en la presentación, usted lo puede ver ahí en la transmisión, una pequeña definición, aquí en el cuadro amarillo, que dice: la alabanza, adoración, la reverencia a Dios, tanto pública como privada, es una celebración del alto mérito de Dios, por el cual es dado honor a su nombre. Ahora, aunque pueden ser algo con lo que estamos todos relacionados, adoración es solo a Dios, alabanza es cualquier otro reconocimiento dado a cualquier otra persona, sí que en ocasiones, en el colectivo social, se tiene una idea equivocada acerca de qué es la adoración. Lo hemos platicado, ¿no? No sé si les ha pasado. Yo muchas veces me he encontrado con hermanos que cuando hablamos de adoración se entiende un tipo de alabanza. Por ejemplo, solemne, ¿no? Lo entienden como sinónimo, ¿no? Ajá, pero no es. Un amigo me decía: a mí me gustan los cantos de tipo adoración. Y yo decía: ay, ¿por qué? Dame un ejemplo. Entonces, que son suavecitos, con puro piano, y así, ¿no? Entonces, a veces adoración se entiende como un estilo propio de la música, cuando la adoración, en un sentido, reconocimiento de Dios por quién es Él, por lo que Él hace, por sus atributos, pero también que no solo es música, porque ese es otro concepto que a veces ha permeado mucho y no podemos escapar. A veces pensamos que adorar es cantar, y sí que se adora por medio del cántico, pero como lo veremos más adelante, ¿no?, en el desarrollo del estudio, hay muchas formas de adorar a Dios. Adoramos también por medio de nuestras expresiones en la oración, ¿sí? En nuestra conversación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, debemos buscar siempre adorarle. Y en la Biblia vamos a ver desde el simbolismo en el Antiguo Testamento, propiamente todos los tipos de las ofrendas, a pesar de que había toda una gran taxonomía, vamos a decirlo así, de ofrendas en el Antiguo Testamento, había algunas que podía ofrecer cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Algunas que solamente en el
tener que llevarse al lugar santo y al lugar santísimo, ¿no? Entonces, estos elementos de las ofrendas del Antiguo Testamento apuntan hacia los principios bíblicos como la adoración, que solamente es dada a Dios, que solamente es entregada por un corazón que lo conoce. Algo que no conoce a Dios podrá decir, en una definición, Dios es un ser supremo, ¿no? Pero si no conoce a Dios, no es adoración. No puede adorar. Exacto. El corazón que ha tenido el encuentro personal con Dios es aquel que es calificado para poder decir, grande es Jehová, digno de suprema alabanza, Él es todopoderoso. Casi siempre centramos esta definición de la adoración en sus atributos de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia, tenemos el caso de Apocalipsis, cuando Juan va a reconocer al ángel, el ángel dice, no, adora solamente a Dios, ¿no? Lo mismo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando tienen el reconocimiento con los apóstoles y dicen, no, yo solo soy un hombre, ¿no? A quien se debe dialogar, a quien se debe reconocer, solamente es a Dios. Pero para ya entrar de lleno, ¿no? en materia, en este estudio bíblico, pues vamos a hablar ahora acerca de las expresiones. Adelante, Regina. Miren, yo hice un cuadro comparativo que podemos ver y en medio puse como ese parteaguas, porque al pueblo de Israel se le dieron enseñanzas, se le dieron instrucciones, pero el pueblo de Israel podemos ver que las entendió a su forma. Cuando viene el Señor Jesús, les da una verdadera interpretación de lo que Él se les quiso decir, y por eso es que vemos expresiones de adoración en el Antiguo Testamento. Vamos a ver una que dice expresiones en el Nuevo Testamento. Tenemos tres tópicos, que el primero es elementos, el segundo es lugares y 3 es tiempos. Como podemos ver, elementos habla de ofrendas, sacrificios e instrumentos. No sé si recuerdan ustedes alguna ofrenda muy específica que haya hecho el pueblo de Israel, pero por ejemplo, ellos salieron de Egipto y Dios les pidió que ofrendaran un sacrificio, ¿no? Y esa es una forma de hacer una adoración a Dios, un reconocimiento. Tiene razón lo que nos comenta nuestro hermano Benjamín, porque a veces damos por hecho que todos entendemos qué significa o las palabras, y a veces nos dicen vamos a orar y todos oramos. Ahora vamos a hacer una oración de adoración y ahora vamos a alabar a Dios, pero nunca ponemos como qué es lo que vamos a hacer ya de forma consciente. Ahora, ahí yo añado un comentario. El propósito, hermano, de este estudio bíblico no es precisamente que hoy, hermano, usted diga, hermano, apliquen el examen. Ya puedo definir correctamente y pasar el examen para decirles bíblicamente qué es adoración. Sino, el propósito de conocer qué es la adoración es que nos volvamos adoradores. Como lo dijo el Señor a aquella mujer samaritana, Juan capítulo 4, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, el conocer esto más detalle, lo que veremos toda esta tarde, es que seamos adoradores en espíritu y verdad todos nosotros. Así es. Y por ejemplo, en lugares, podemos ver que en el Antiguo Testamento había lugares en específico, como era en el tabernáculo de Moisés. Cualquier persona que quería ya buscar a Dios o alabarle o presentar su adoración, solo era en un tabernáculo. Pero también era muy limitado al sumo sacerdote o a los sacerdotes mismos. Por eso una persona tenía que ir presentar, sea el sacerdote, y el sacerdote ser su interventor para presentar su adoración. En tiempos vemos al Señor Jesús cuando se perdió, ellos iban a una fiesta. O sea, no era como que pudieran presentar su adoración cuando ellos quisieran. Había lugares y tiempos específicos. Podemos ver en la diapositiva que sigue, el Señor Jesús en Juan capítulo 4, yo le puse ahí, Jesús nos da una verdadera interpretación de lo que Él quiso decir en el Antiguo Testamento, con la mujer samaritana. El pueblo de Israel creía que por sus ofrendas que daba, estaba adorando a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y el Señor Jesús le dice, va a llegar un momento donde ni en este monte, ni en Jerusalén, me van a adorar. O sea, hablábamos de lugares, ¿no? Y estamos como limitando que la adoración solo era en el templo o en el tabernáculo, pero el Señor Jesús les dice, ya no va a ser ni en Jerusalén, no va a ser ni en este monte, en cualquier lugar puedes adorar a Dios, en tiempo, en cualquier lugar. No sé si la diapositiva que sigue habla sobre eso.
¿Qué elementos necesitaban para que una adoración sea aceptada ya en el concepto o interpretación del Señor Jesús? Él les pide santidad, sinceridad y sobre todo la salvación, ya que ninguna adoración que no fuera a través de Jesús iba a ser aceptada. Los lugares, como lo vemos en la diapositiva, no hay limitación. No tenemos que ir hasta Jerusalén o al monte cuando estaba platicando la mujer samaritana, porque en esa conversación lo que vemos, ella le comparte. Ustedes dicen porque son judíos que se adora allá. Yo soy samaritana y a mí me enseñaron que se adora en este monte. Pero el Señor Jesús les dice, no hay limitación del lugar, se puede adorar y lo único que se necesita es un verdadero adorador. Y en tiempo, no hay tiempo. En el momento que tú quieras puedes adorar a Dios, no necesitas una fiesta en específico, o en este caso ya trasladándolo a nuestros tiempos, no solamente los domingos, no solo los jueves, tú puedes tener un momento de adoración con Dios. Fíjate que ahí respecto de esta comparativa, ¿no? De cómo en el Antiguo Testamento y todos en el Nuevo Testamento, se entiende por qué era tan acotado a lugares, acotado a momentos, acotado a ciertos elementos en el Antiguo Testamento y cómo es diferente en Jesucristo. Hebreos 10, justamente el versículo 1, va a decir que la ley es sombra de estas cosas, ¿no? En tanto que llegaba. Entendemos que hoy en día, Juan capítulo 1, nos dice, el versículo 14, a Dios no le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si decimos que adorar es el reconocimiento de Dios por quién es Él, no podemos conocer quién es Él, sino a través de Jesucristo. Entonces, por eso es que en la Biblia encontramos un giro entre cómo se ve la adoración en el Antiguo Testamento y cómo se ve a través de Cristo Jesús, ¿no? De Cristo Jesús, o como todo esto en vida, ¿no? Sí. En cualquier lugar. Ahora, sí que no son los únicos elementos, ¿no? O sea, en el corazón del hombre o del lugar debe haber otros elementos que debemos de cuidar. No sé, si quieres ahí. Por ejemplo, aquí, bueno, para agregar, ¿no? Sí. Cuando el Señor dice, bueno, y le dicen, Señor, preséntanos al Padre, ¿no? Y tanto tiempo que has estado conmigo y no acudes al Padre, pues es la misma naturaleza de lo que es la misma esencia. Y ahí, al conocer al Señor Jesucristo, conocemos al Espíritu Santo, conocemos al Padre y podemos con entendimiento adorarle, ofrecerles adoración por su grandeza que tiene. Fíjate que ahí, por ejemplo, yo añadiría eso. Añado también a eso el Pablo, ¿no? Va a decir ahí, quiero que los hombres pues en todo lugar levanten manos altas, sin ira ni contienda. Entonces, el levantar manos también es un símbolo de adoración. Entonces, sin decirlo, Pablo está ahí dando elementos de la adoración, sin ira, sin contienda. Y esto siguiendo las enseñanzas del maestro en los evangelios, cuando vas y presentas no solo tu ofrenda física, tu adoración o tu alabanza, y tienes un problema con tu hermano, mejor ver y arreglar el problema. Entonces, sí que pareciera ser que es más específico en el Antiguo Testamento, pero vemos también a través de Jesucristo, no quiero decir ahora en el Nuevo, no, pero a través de Jesucristo, nuestra adoración es todavía es muchísimo más estricta, ¿no? Porque ya no solamente alguien podía ofrecer el cordero del holocausto de un año sin defecto, macho cabrío, doblemente seleccionado, y tener un corazón impío o una motivación oscura. En cambio ahora se recibe más específico en cuanto a la condición del corazón. Y por ejemplo aquí, como nos comentabas tú, Benjamín, expresiones de adoración, porque hablábamos de cómo era, o sea, es como entender más los conceptos, pero ahora ya vamos a darnos cuenta cómo podríamos, yo si te preguntara a ti, Benjamín, dime una, ¿no? ¿Cómo puedo yo expresar mi adoración? Y tú lo dijiste ahorita, ¿no? Levantando mis manos. Tú, amigo Edgar, que me puedas decir una de las que están en la presentación. Yo creo que la principal es postrándome delante de él, en signo de reverencia más grande que pueda tener el hombre hacia Dios. Sí, creo que es uno más importante que podemos tener. Hay a veces que hay personas, hermanos, podemos ver que ya no pueden doblar sus rodillas, pero eso no impide poder adorar a Dios, porque ahí veríamos entonces un corazón constricto y humillado, que es el que Dios no rechaza. Ahorita que comentas eso de los hermanos, me acuerdo en una ocasión que invitábamos a un hermano en su hogar
y tenía especial un tapetito y una mesita donde ella se iba a orar, ¿no? Y yo pues, le decía, hermana, no se preocupe si por tus rodillas ya le cuesta, puede usted estar sentada y orar o en su cama, digo, por la movilidad de la hermana, ¿no? Y la hermana decía, no, Filipenses capítulo 2, ¿no? Delante del Señor se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, ¿no? ¿Qué les digo? Entonces, otra vez estamos viendo ahí una expresión física ligado al concepto de reconocer a Dios por quien es Él. Amén. Muy bien. Por ejemplo, ya dijeron postrándose delante de Dios. En la diapositiva tenemos textos, para no extendernos no los vamos a leer. Leemos uno si quieres, nada más, podemos leer uno y si quieres ya no mencionamos los demás. Pues podemos, por ejemplo, si quieren, Primera de Crónicas, si quieres ayuda, Señor. Primera de Crónicas 29:20, que dice postrándose delante de Dios. Y por ejemplo dice, alzando las manos al Señor, que es Salmo 143:6. Si quieres, cada quien uno. Y por ejemplo dice ofrendando, también es una forma de demostrar nuestra adoración, que es Primera de Crónicas 16:28. Y esto solo todavía, wow, 29. Yo como estaba aquí en el celular, dice Salmo 143:6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Responde de pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu, ¿no? Entonces, justo ahí, ¿no? La de extender las manos. En Primera de Crónicas 29:20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y Primera de Crónicas 16:28-30 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postraros delante de él en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, y el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Entonces, son como textos que nos respaldan lo que nosotros estamos diciendo. Encontramos que es oraciones y cánticos que hemos mencionado. Me llamó mucho la atención que una forma también de mostrar nuestra adoración a Dios es la obediencia. Encontramos en 1 Samuel 15:22. Me imagino de Saúl con Samuel, ¿no? Sí, que lo dice. Samuel le reclama, complace tanto Dios, Jehová de exacto. sacrificios como de que se le obedece. Y él dice, prefiere Dios la obediencia que el sacrificio, ¿no? Entonces, muchos de nosotros cuando nos dicen, ¿por qué no adoras a Dios? A lo mejor no se refiere pues sí lo estoy haciendo, estoy cantando y vengo al templo. A lo mejor lo que están diciendo es, ¿por qué no obedeces a Dios? Puede ser un... Yo pienso esto y planteo una pregunta para todo el auditorio, los hermanos que ven esta transmisión. Por ejemplo, si adorar es mencionar los atributos de Dios, ¿cómo usted en su vida reacciona ante la santidad de Dios? Si creemos que Dios mora en nuestros hogares, ¿no? Y que Él es 3 veces santo, pues tendremos limpios nuestros hogares, ¿no? Tenemos cuidado de la higiene y la limpieza sobre todo del lugar especial en nuestras casas donde estamos en comunión con Dios, ¿no? ¿Cómo usted, por ejemplo, amor hermano, hermana, reacciona ante a la omnisciencia de Dios, ¿no? Y el salmista, por ejemplo, en el Salmo 103 decía, no, ahí todavía no me levanto, ya sabes todo, ¿no? Nada te es escondido de mí, ¿no? Pero eso le hacía al salmista actuar de cierta manera, sabiendo que Dios de todo, conoce todo lo profundo del corazón, no hay nada que se escapa. Entonces, yo dejaría esta pregunta reflexiva, ¿no? Con todos nosotros. Pensemos en cada uno de los atributos que luego estudiamos con los dominicales, con los temas, y planteémonos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo mi vida reacciona a ese atributo, a esa parte de reconocimiento de Dios? Reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Sí, tal cual. Y pues el último que tenemos ahí es el servicio. Hay gente que quiere adorar a Dios, pero no se da cuenta que a través del servicio, tanto en la iglesia como en cualquier otro tema de servicio a Dios, porque dice que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Entonces, decías tú, la omnipresencia de Dios. Dios está presente allí en nuestros trabajos, en lo que hacemos, cómo reaccionamos. Y si queremos adorar a Dios, el servicio es una forma de adorar a Dios. Sí que es verdad que luego queremos usar el servicio como moneda de cambio, ¿no? O sea, Dios ya me dio,
entonces yo como para pagarle a Dios le sirvo, ¿no? O viceversa. O viceversa, ¿no? Yo trabajo a Dios y dame, no, Dios, yo estoy trabajando para ti y yo no recibo nada. Entonces, ahí ya no es Cuando una ofrenda, no es ni adoración. Ya es como como si fuera un caja, ¿no? quería hacer algo de forma... En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú hablabas de esto, todos los días, a la salida del sol, había que ofrecer, era la ofrenda de la mañana. Y a la caída de la tarde había otra ofrenda que todos los días, es lo que conocemos como las ofrendas corrientes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, vuelta vista dice, ¿no? Suba a ti mi oración como la ofrenda de la mañana, como el incienso de la tarde, ¿no? Entonces, en lugar de verlo como una moneda de cambio o como un tipo de justicia retributiva con Dios, debiéramos verlo como la oración sincera, natural, continua. Y en Romanos 14, ¿no? O sea, el que come para el Señor come y el que no come para no. El que vivamos o que muramos, eso yo en la oración. Y es un fruto, eso es importante, ¿no? También. Es un fruto de lo que Dios hizo nosotros, adoramos, por eso servimos, por eso obedecemos, por eso. Ahora, podría ser que no estemos listos o preparados para adorarnos, ¿no? Entonces, hablemos ahora de cómo sí estar listos o cómo preparación. Creo que todo cristiano a veces se pregunta, ¿cómo lo debo de hacer? ¿Cómo me debo de preparar? ¿Habrá un instructivo, un manual? Y bueno, creo que el manual más grande es la Biblia, ¿no? Hasta el punto doctrinal número 12, ¿no? El manual de nuestras vidas, pero una de las cosas que sí debemos para poder adorar es conocerle a Dios. Porque si no lo conocemos, ¿qué podemos adorarle? ¿Qué podemos hacer? Y la única forma de poderlo conocer es a través de su palabra. Sí, leyendo esa bendita palabra, ese libro que para nosotros es el manual de nuestra vida, pero sobre todo, ahí vamos a conocer su carácter, qué le gusta, qué no le gusta a Dios. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta a quién estamos adorando y vamos a reconocer también esa grandeza de todo lo que Él ha hecho, no solamente de lo que podemos ver de la tierra, sino con nosotros y con los que nos rodean, aquí en el mismo congregación. Pero también una forma de prepararnos es la oración, es la plática que tenemos con Dios. A través de lo que nosotros conocemos, a través de su palabra, tenemos que platicar con Dios. Y ahí podemos adorarlo, pero en esa plática podemos nosotros, así como estamos nosotros platicando ahorita, es platicar con Dios. Y ahí estamos nosotros conociéndolo. Y a la vez también, para acercarnos a Él, es con un corazón limpio, sin manos limpias, como nos dice su palabra. Si quien subirá al monte de Jehová, el de manos limpias, el de limpio de corazón, es el que se puede acercar a Dios. Ese salmo, ¿no? Da todos como esos requisitos, ¿no? De poder acercarse, prepararse, ¿no? Pero algo muy bonito, por ejemplo, en el Salmo 51, cuando David se está derramando delante del Señor por la gran falta que hizo, pues ¿qué nos dice en ese Salmo 51, verso 17, no? Es lo que él está expresando, ¿no? Que él quisiera sacrificios, se los podría dar, pero sabemos que el Señor no va a rechazar un corazón constricto y humillado. Ese corazón que está en verdad triste y derramado y arrepentido por lo que pudo hacer, y ahí ya podemos también esa expresión de adoración. Y al final también podemos entender que todo lo que hacemos es con un entendimiento. Por ejemplo, el Salmo 136, podemos ver que es un resumen del Antiguo Testamento de todo lo que ha hecho el Señor con el pueblo de Israel, pero con entendimiento el pueblo la alaba con ese evangelio. Entonces es algo muy hermoso poderlo entender, poder comprender a quién estamos adorando y con qué palabras le podemos adorar. Viene al momento de hablas del entendimiento, aquel pasaje de 1 Corintios 14, 16, que dice, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, sí que toda la adoración, si bien parte de una expresión de la alma muy sincera, y hay algunos elementos místicos, ¿no? De repente la adoración, cuando sin querer empezamos a llorar, ¿no? Cuando aún en la propia adoración por el Espíritu Santo hay lenguas en las que te adora al Señor, debe tratar de ser siempre algo muy consciente, ¿no? Muy consciente de, es un ejercicio también de conciencia lo que nos motiva y debe llevarnos a la
adoración. Pues creo que en esta parte lo dice correcto, hermano. Dios hizo personas racionales con un entendimiento de saber. No es como un animalito que actúa por un instinto. Nosotros actuamos con ese razonamiento y viendo toda la grandeza, entonces podemos reconocer, y es una adoración genuina, porque estamos reconociendo en todo lo que ha hecho el Señor y con nosotros. Ahí está el otro pasaje de Romanos 12:1, ¿no? Que dice que es nuestro culto nacional, ¿no? No nos compraron sus hijos, sino que formó por medio de un justo entendimiento, ¿no? Para que veáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Y esto es nuestro culto nacional, una adoración, pero implicando el estado consciente del ser humano. Y creo que aquí siempre para poder adorar a Dios, creo que Dios así como nos da todo, nosotros debemos darle un tiempo. Yo estaba leyendo el libro de los grandes cristianos y hay un predicador que le conocen el predicador al aire libre, ¿no? El nombre no lo tengo a la mano, pero sí. Y él dividía su día en 3 partes. 8 horas para Dios, para tener una comunión con Dios. 8 horas para descansar, dormir, y el otro para trabajar y todo lo usaba. Era algo impresionante que alguien le dé 8 horas a Dios, y a veces uno le da 1 hora, 20 minutos. No, Señor, ya un devocional lo hacemos en 40 minutos, 30 minutos, pero tomarse 8 horas para estar en comunión con Dios, la verdad, nosotros creo que todavía no llegamos a comprender esa adoración tan grande que debemos de darle, ¿no? Aquí, hermanos, pues es un estudio bíblico. En la presentación hay muchos versículos bíblicos. La ventaja es que usted le puede poner pausa al video, busca los versículos bíblicos y los anota, y puede enriquecer este estudio. Por el tiempo que aquí tenemos en la grabación, no podemos leer todo, ¿no? Pero ahí están en la pantalla para que usted pueda también profundizar y disfrutar este tiempo que también es adoración, ¿no? Así leer su palabra es una forma de adorar, porque conocemos más quién es Dios, ¿no? Al leer su palabra. Pues háblanos, y casi ya finalizando, acerca de qué estorbos puede haber para la adoración, porque sí que puede haber estorbos, ¿no? Pues creo que el primer estorbo es el pecado para el hombre. Porque cuando estamos y hemos caído en pecado, aquí vienen 2 cosas. Que nosotros queremos, y por medio del Espíritu Santo, querer buscar a Dios y buscar ese perdón, pero también viene la otra parte de que viene, no eres digno, no puedes. Y uno de los grandes estorbos, esa parte, es el pecado, que nos impide a veces el acercarnos simplemente nomás para pedir perdón. Ya no para adorarle, sino para pedir perdón. Estamos en la lista, ¿no? Dice, por ejemplo, el primero dice desconocimiento de quién es Dios. Y eso también pues tiene que ver con nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no podría reconocer una virtud tuya, Benjamín, si no lo conozco, ni de Edgar. Y pasar tiempo con Dios nos va a hacer que nosotros podamos adorarle. Pero si no pasamos tiempo con Dios, en oración o en lectura, nunca vamos a poder, aunque me invitaran, vamos a adorar a Dios, y muchos nos vamos. Pero ya cuando ejecutas una verdadera adoración, ya vimos expresiones de adoración, pero no puedes adorar al que no conoces. Y dice que si a tu hermano que ves no lo amas, ahora al que no ves, si a tu hermano al que yo veo no le puedo dar un reconocimiento porque no lo conozco, ¿cómo podríamos darle una adoración a Dios al que no conocemos, no? Vemos el texto de Romanos 10:17, que nos habla justo eso, de que nosotros debemos alimentarnos de la lectura de la palabra de Dios para que nuestra adoración sea correcta, sea llena de fe, y que Dios se agrade de eso. Ya lo mencionó Edgar acerca del pecado. ¿Por qué no Dios recibiría nuestra adoración? Porque Él es santo. Amén. Una vida en pecado podrá ser el mejor adorador que él pueda pensar, pero Dios no va a recibir esa adoración, ¿no? Orgullo es otro. Ahí puede haber muchos estorbos, pero mencionamos estos que son como los que podemos examinar. El orgullo dice que al que es humilde Dios da gracia, más al orgulloso mira de lejos, ¿no? Entonces,
¿A qué hablamos con orgullo? Humillarnos a Dios, reconocer que necesitamos su perdón, que necesitamos de Él, y al tener su perdón, que necesitamos de Él, en ese momento podemos acercarnos a Dios. Él derramará gracia. Creo que ese puede ser un estorbo para que no recibamos. Y nada más leo este pasaje, Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y el último es el afán y la ansiedad. Es un texto que habla sobre la parábola del sembrador. Habla y dice que sembró. ¿Qué puede sembrar? Pues la palabra de Dios se puede sembrar en nuestras vidas, pero dice que el afán y la ansiedad de este mundo no la quita. Muchos de nosotros, por miedo, por tristeza, a veces cuando queremos adorar a Dios no se puede, porque todo lo que nos está rodeando, todo el afán que podemos tener de nuestro trabajo, de nuestros problemas familiares, no nos va a dejar. Otra cosa que también, hablando del pecado, y lo mencionaba Benjamín al principio, si yo quiero demostrar mi adoración a Dios, pero tengo un problema con un hermano, dice la Biblia, deja ahí y ve y ponte a cuenta. Entonces, una vida, si tú tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares, y tú quieres adorar a Dios, el consejo bíblico es, ve y primero está bien con ellos, y entonces Dios recibirá tu adoración. Considero que aunque ya seas cristiano y hay conflictos y no los arreglas, si tú quieres que tu adoración sea recibida por Dios, debes pues ponerte a cuentas. Y aquí yo, antes de pasar a un último punto, hermano, dejo otra ronda reflexiva. ¿Qué tanto lugar tiene la adoración en la vida de usted? Ya nos comentaba Edgar, ¿no? El ejemplo de este gran pastor en Inglaterra, que 8 horas de su vida la dedicaba a curar a Dios, ¿no? Está en su presencia, ¿no? ¿Cuánto de nuestro día, hermano, está dedicado? Porque eso es también otra característica de la adoración. La adoración es selectiva, es dedicada, ¿no? No es agarra esto y preséntalo, ¿no? Se prepara, se escoge. Creo que los músicos tienen mucho, muy claro este concepto en que ensayan, vuelven a ensayar y buscan, ¿no? Que esto sea como de la mejor forma. Y no solo es en esa expresión del canto de la adoración, sino cualquier forma de adorar a Dios debe ser así, dedicada, preparada, especial, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué tanto toma esto en su día? Y si no, puede tomar más, o puede prepararse mejor para esa vida de adoración, ¿no? Tenemos un punto más, Silvia, por eso de la adoración. Pues muchos dirán, bueno, ¿y qué me gano con adorar a Dios? Porque ahí a veces como cristianos, pues si hay algún resultado, se puede ver, se puede palpar. Y creo lo primero que hemos recibido, y creo que es la gracia, y ese es un don inmerecido. Pero ahí obtenemos ese amor de Dios que es eterno, esa gracia como la mencionamos, pero también recibimos y tenemos la visitación que tenemos cuando adoramos al Espíritu Santo. Y esa es una llenura y es una bendición cuando se está adorando a Dios, que nos lleva a tener una comunión mayor con Dios, una expresión que puede llegar hasta en lenguas y todo, que nosotros ahí ya no la podamos explicar, hasta que cuando uno la vive puede sentir esa parte, pero es un regalo que nos da también por adorarlo, tener esa paz. Cuando todos estamos en aflicción, en alguna situación, y estamos adorando a Dios, que a pesar de todas las cosas, de los problemas que podemos tener, nos da esa paz. La paz os dejo, la paz os dejo. Y esa gracia y esa paz el Señor nos las da. Y es algo eterno, es una alegría que nos da por adorar y glorificar su nombre. Tener esa fe de creer que al que estamos adorando va a cumplir sus promesas y su propósito que hay en nosotros. Bien decía ahorita mi hermano Rafael, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros tenemos fe en todas las promesas y en la mayor promesa que es la salvación que nos ha dado, pues ahí está nuestra fe, y sabiendo que nuestra meta es un estar con Él. Y todo lo que Él nos da, esa esperanza, esa paciencia, esa bondad que Él nos ha dado, ese es lo que nosotros obtenemos en adorarle a Él en todo momento. Decíamos en alguna ocasión, citando ese coro, ¿no? Que dice, grato es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar, ¿no? Y este concepto lo podemos aplicar también a la adoración. Si adorar, una vez más,
repetimos, es el reconocimiento de los atributos de Dios. Dios está en todo lugar, ¿no? No. Así Él es. está presente delante de toda la tierra y toda la tierra está presente delante de Él, ¿no? Pero cuando nosotros decimos Él es santo, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es verdad, Él es infinito, lo que hacemos es que confesamos el nombre de Dios en un lugar y de alguna manera, aunque Él está, nosotros entregamos y presentamos ese lugar a Dios, lo invitamos, invocamos su nombre, la adoración invoca el nombre de Dios. Entonces, qué diferente es nuestra vida cuando Dios está en nuestras circunstancias, cuando su nombre está en medio de una adversidad, en medio de un problema. Obviamente hay victoria. Sí. Obviamente eso hace un repliegue de las fuerzas del enemigo, ¿no? Obviamente Él mismo transforma nuestras circunstancias. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando buscamos del Señor, Dios no es un control remoto, ¿no? Que queremos ahí que automáticamente cambien las cosas, pero sí que nosotros cambiamos en su presencia. Nada es igual cuando está la presencia de Dios ahí. Voy a decirlo de alguna manera, ¿no? Si tuviésemos un objeto muy caliente aquí, cualquier cosa que acercásemos a ese objeto se quemaría, se moldearía, ¿no? Por la propia naturaleza de ese fuego ardiente. Lo mismo la presencia de Dios cuando es invocada, cuando es adorada en un lugar, ¿no? Esa confesión, esa presencia de Dios, nada es igual, ni las circunstancias, ni nuestros pensamientos, ni nuestro desenvolvimiento alrededor de la presencia de Dios sufre un cambio con el poder de su presencia, de su naturaleza. Entonces, eso también no es un resultado poderoso a Dios. Yo creo que otro resultado podría ser como el que sufrieron los apóstoles. Ellos se paran en Pentecostés, un hombre lleno de miedo por todo lo que había pasado, lleno del Señor, se levanta y le predica a 5,000 personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo extraordinario, pero también de un reconocimiento público, porque le dicen, ¿cómo estos hombres, siendo hombres del vulgo, dicen hombres del vulgo, sin letras, hablan con denuedo? Y dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, uno de los resultados de la adoración, porque no nada más se adora, como dijimos, con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, es que todos se den cuenta y se dé un testimonio público de que estuvimos con Jesús. Entonces, es un resultado de la adoración. Ya la adoración ya no se convierte nada más una parte del culto, sino parte de nuestro día a día. Es algo importante como resultado. O aquellos hombres que no quieren. Ardía nuestro corazón, ¿sabes? Solamente que somos embajadores en todo lugar, y lo que hagamos, ahí se va a ver repercutir esa parte. Y mucha gente puede ver en la forma de cómo nos comportamos dentro y fuera de la iglesia y en todo lugar, y podrán decir, él es cristiano. ¿Sí? Y también esa es una forma de lo que nosotros hacemos, es una forma de adorar a Dios. Sí, no solamente vamos a estar de rodillas o esto, sino en nuestros trabajos, hacerlo bien, lo decíamos ahorita, todo lo que hacer, hacerlo como para Dios, y hacer nuestro trabajo cuando vamos conduciendo, cuando lo que estemos haciendo, siempre hacerlo para Él. Y esa es una forma de agradarle a Él. Y si tenemos un ministerio, hacerlo también de la mejor forma, porque es algo que nos ha dado, es un trabajo que nos ha dado, no esperando una remuneración económica, sino ya estamos nosotros más que pagados con que nos haya dado esa salvación, y somos bendecidos por tener esa bendición de tener un lugar para poder servirle en un ministerio que nos haya puesto. Muy bien, Edgar, gracias. Pues ya llevamos casi 40 minutos de este estudio. ¿Qué les parece si cerramos con una serie de conclusiones? Empezamos contigo, Edgar. ¿Tú qué concluirías de este estudio acerca de la adoración? Pues lo más importante como cristiano es conocerlo, siempre, porque nunca vamos a dejar de conocer a Dios, porque cada día nosotros, si buscamos en su palabra, cada día vamos a encontrar algo nuevo, algo más grande. Y eso va a hacer que nosotros podamos seguir teniendo ese entendimiento, como lo veamos, para poderlo adorar con esa inteligencia y con esa sabiduría. Y entonces, para mí sería lo más importante es seguir conociendo al Señor en todo momento, en todo lugar, y así poderlo adorar con esa sabiduría. Ok, gracias, Edgar.
Yo añadiría en un sentido muy práctico, hermanos pastores que ven este estudio bíblico, líderes, busquemos que en todo momento de alabanza, en nuestros cultos, haya una parte de oración. Y que cantos no, independientemente de la melodía, del ritmo, busquemos que el contenido sea expresión de quién es Dios, ¿no? Y de la misma manera, todos nosotros busquemos que nuestra vida diaria, un espacio de nuestro día esté completamente dedicado solamente a decir lo que entendemos, lo que en revelación, lo que en intimidad vemos de quién es Dios. Reserve un lugar, reserve un horario, hermano, inclusive reservémonos nosotros mismos. Así que tomamos un momento de oración siempre al despertarnos, ¿no? Pero yo conozco hermanos que prefieren a lo mejor bañarse primero, no limpiar el lugar, no la sala donde mirar, cosa. Volvamos con acciones más tangibles nuestra adoración a Dios. Rabito, escribieron contigo. Pues, haciendo un resumen de todo lo que platicamos, podemos decir que la adoración no está sujeta a nuestro estado de ánimo, porque lo mencionaron, esté triste, contento, feliz, hay que adorar a Dios. Amén. Y tampoco está sujeto a fechas específicas donde solamente el 31, el 24, en Semana Mayor, podemos adorar, o solo el domingo y el jueves, ¿no? Podemos adorar a Dios en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y destinando un tiempo. La adoración es el ejercicio también de nuestra voluntad, porque debe ser voluntario, ¿no? Él debe participar tanto en nuestra realidad espiritual como la intelectual, que de lo que hablábamos, ¿no? Con lo que pensamos, con lo que decimos. Y la adoración es el mayor reconocimiento que se le puede dar a alguien. Por eso es que solo le pertenece a Dios. Podemos reconocer a un hermano o a otro hermano, pero la adoración solo es a Dios. Y por eso es que le servimos a Dios, porque es el que merece nuestro servicio. Pues, Rafita, comenzamos por aquí con la oración. Edgar, tú podrías terminar este estudio bíblico con una palabra de oración. Hermanos, gracias por acompañarnos. Vamos a cerrar este estudio bíblico. Adelante. Vamos a hacer esta oración y que Dios siga llenándonos de su sabiduría. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos infinitamente gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, lo que a ti te gusta, Señor, lo que nosotros podemos hacer para agradarte día con día, Señor, por medio de la alabanza, por medio de la oración, te damos infinitamente gracias y podemos reconocer, Señor, tu grandeza, Señor, tu potestad sobre todas las cosas, sobre todos nosotros, Señor, y gracias, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que han expuesto, Señor, cada uno de estos puntos, que así mismo, Señor, que a cada uno de los hermanos y de las personas que llegaran a ver este video, Señor, que tú seas de bendición sus vidas, Señor, porque lo importante, Señor, es que tú seas glorificado, tú seas exaltado a través de tu palabra, a través de todo lo que se hace, Señor, porque es un trabajo, Señor, para ti, pero también para nuestros hermanos, que podamos nosotros crecer como iglesia, Señor, cada uno, Padre. Te damos infinitamente gracias por todos estos momentos que nos has regalado. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, también, hermanos, la paz. Hermanos, la paz de Dios. Dios les bendiga, hermanos.